Muchos de los que estamos aquí llevamos años dibujando y seguro que más de uno entenderá la vibra de tener esta epifanía en donde te das cuenta de que antes podías ver mejoras realmente grandes de un dibujo a otro. Podíamos darle un glow up a nuestras obras en cuestión de días, convertirnos en Miguel Ángel. Pero ahora llevar la mochila de dibujante se siente más agotador. Percibir, aunque sea una mínima mejora en nuestros dibujos, es cada vez más tardado. A veces hasta se siente imposible. Es como los juegos de celular. Al principio es súper fácil conseguir logros y hasta te regalan gemas que normalmente son de pago solo por haberle dado de comer a tu topo. Pero conforme avanzas se vuelve un dolor de cabeza conseguirlas otra vez. O aunque sea hacer un miserable logro. Pero bueno, en los juegos la respuesta es fácil. Sin aumento de dificultad dejaría de engancharte. Eso y que también quieren que pagues gemas. Pero en el dibujo, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Qué estamos haciendo mal? Oye, tranquilo, viejo. Toma este jugo de frutas y relájate. Vamos a intentar contestar a esas preguntas. Hola, hola, aquí Setsune. Viendo que ya te terminaste tu jugo, toma otro. Esta vez quiero que hablemos de algo muy importante y que deberíamos de tener en mente desde el momento en el que decidimos aprender dibujo, de manera más seria o enfocada. Y que aún así no es algo de lo que se hable mucho, porque, seamos honestos, a esto te enfrentas ya pasado un buen tiempo de haber comenzado tu travesía como dibujante, ¿verdad? Se trata de la dura realidad. Esto del dibujo es parecido a un juego, divertido, pero cada vez más complejo. Como mencioné al inicio, cuando uno siente por primera vez esa espinita de querer mejorar sus dibujos, motivarse es súper fácil. Ves algunos tutoriales, dibujas cada que puedes y se siente muy reconfortante, porque verás avances relativamente rápido. Pero más que eso, serán mejoras muy fáciles de percibir y a nuestro cerebro le encanta ver claramente las recompensas de su trabajo. Eso es lo que nos motiva a seguir. Pero el problema es que uno se acostumbra a este ritmo de mejora y se olvida de lo inevitable. Conforme más subamos de nivel, más difícil se va a poner el asunto. Pero comenzamos por intentar comprender por qué antes era más fácil mejorar. ¿Por qué cuando uno va empezando es más fácil tener saltos grandes de un dibujo a otro? Bueno, tengo mis teorías, las cuales ya saben que no son la verdad absoluta, pero pueden ayudarles a tener una perspectiva distinta para que ustedes hagan sus propias conclusiones. Miren, creo que es algo realmente simple. Aunque uno no tiene la mano bien entrenada para el dibujo cuando recién empieza, las cosas a mejorar no son solo muy evidentes, sino que tienden a estar en un nivel básico. Uno no empieza sabiendo que para aprender anatomía a lo mejor hay que entender la posición y aspecto de uno que otro músculo. No. Arrancamos por algo más simple. ¿Cómo hago que este garabato en verdad parezca un humano? Así que poco a poco comprendemos algunas de las cosas más básicas que hacen que, por ejemplo, un rostro sea un rostro. Sus elementos más representativos como los ojos, nariz, boca, hasta las orejas. Y la ubicación, aunque sea aproximada de estos. Mira, Ham, soy Picasso. No entiendo. Así vamos juntando las primeras piezas, que comienzan siendo grandes y evidentes, para lograr darle un aspecto más convincente a nuestro personaje, o lo que sea que estemos dibujando. La lógica es la misma. ¿Qué hace un furry lucir como uno? ¿Qué hace un paisaje ser un paisaje? ¿Ya entienden? Entonces, nuestros primeros pasos como dibujantes se guían por preguntas que nos hacemos de manera bastante intuitiva, lo cual nos lleva a respuestas básicas en la mayoría de los casos. Y así transformamos nuestra carita feliz en un rostro con un poco más de dimensión y detalles. Entonces se vuelve muy fácil ver la diferencia entre el antes y después. A diferencia de cuando uno está más avanzado y se hace preguntas más específicas como ¿dibujar o no dibujar todas las falanges de los dedos? Esa es la cuestión. Y entonces el cambio de dibujar 3 o 2 falanges es mucho más sutil que cambiar enteramente la manera en la que dibujamos un rostro completo. A ver, básicamente tenemos mejor ritmo y mejoras más evidentes porque comenzamos aprendiendo lo básico y de la manera más sencilla posible. Miren sus dibujos más viejitos y notarán que probablemente tienen menos detalles que los que hacen ahora. O si ustedes tienen un estilo simplificado y estilizado, las diferencias las van a notar en lo pulcro
pulcro y mejor calculado de sus elementos. Simplificar no es ninguna tarea fácil, muchachos. Es alto arte. Con todo esto, creo que varios ya irán intuyendo las razones del por qué conforme más subimos de nivel en nuestros dibujos, el progreso se vuelve más lento y hasta difícil de ver. Sí, bienvenido a las grandes ligas. No, chicos, no están locos, no estamos locos, no estoy loca. Progresar en el dibujo se siente más difícil o tardado porque en verdad se vuelve más difícil y tardado. Cuando lo verbalizamos así y tomando en cuenta lo anterior, creo que le podemos encontrar el sentido con más naturalidad. Y es que, ¿cómo esperamos que nos tome el mismo tiempo comprender los conceptos básicos de un cuerpo humano y cómo hacerlos medianamente convincentes que comprender conceptos avanzados, entrar al estudio de músculos, huesos, relación de proporciones, líneas de acción o incluso estilizado? Ojito al dato, no digo que se vuelva imposible ni insoportable, aunque a veces te den crisis de artista. Solo digo que es el ciclo natural de las cosas. El nivel 40 no puede ser igual de fácil que el nivel 5. Asimismo, el nivel 100 no puede ser igual de fácil que el nivel 40. Y se vuelve... Pero no se me desmotive. No, agárrese el lápiz otra vez. Te estoy viendo. Como dije antes, quiero decirles que todo este aumento de dificultad solo significa una cosa. Estás en las grandes ligas. Bueno, muchos estamos en las medianas, es verdad. Pero eso también es un gran logro, amistades, porque de aquí para el cielo. Recuerdo que una vez le conté a mi abuelo que me sentía súper abrumada porque estaba en una clase de inglés en donde todos tenían más facilidad para el idioma que yo. Su nivel se notaba mucho más profesional que el que yo tenía. Pero entonces me dijo algo muy reconfortante que nunca voy a olvidar. Me explicó que incluso si en verdad era la persona con menos expertise en ese grupo, había logrado llegar ahí. Me estaba codeando con lo mejor de lo mejor. Y eso eventualmente podía resultar en algo genial, en convertirme quizás en lo mejor de lo mejor también. Lo mismo quiero decirles a ustedes. Y si algunos han tenido la oportunidad de hacer una colaboración como artistas, ser invitados a un evento, conferencia o incluso haber sido aceptados en una convención, pero no se sentían seguros de que tuvieran el talento suficiente para estar ahí, si no se sentían convencidos de estar al nivel de los demás expositores o colaboradores, recuerden lo que les acabo de contar. Lograron llegar ahí por una razón. Ya están entre lo mejor de lo mejor. Y eso es estar un paso más cerca de convertirse exactamente en eso. Otra razón por la que se vuelve frustrante el proceso de mejorar cuando uno ya está más avanzado en este mundillo es que los cambios se vuelven difíciles de percibir por nosotros mismos. En ocasiones porque convives con ellos todos los días. Y pasa como cuando una tía te visita y te dice: "Ay, mijo, creciste como 2 metros más". Pero tú te percibes igual que siempre, porque el cambio ocurre tan lento y gradual que no te diste cuenta de ello, a diferencia de tu tía, que su punto de comparación es un sobrino de hace 8 meses o más, por lo que es mucho más fácil notarlo. Otras veces es difícil ver tus mejoras porque son muy sutiles, pero es de esos pequeños cambios que no solo se consiguen a costa de mucha práctica y estudio, sino que son los rasgos que hacen que tus dibujos comiencen a verse más profesionales, como calidad de línea, trazos dinámicos, simplificación de elementos para los que se ocupa de mucha cabeza, o hasta la manera en la que seleccionas tu paleta de colores. Hay muchas mejoras sutiles pero muy sofisticadas que solo se logran subiendo de nivel, que le dan un glow up impresionante a tu arte. Y créeme, aunque a ti te cueste ser consciente de esos cambios que has logrado, la gente que ha visto tus dibujos a lo largo de los años seguro que lo va a notar, aunque no sepan qué fue exactamente lo que cambió, porque podrían no ser expertos o simplemente no ser dibujantes. Pero créanme, muchachos, uno reconoce el buen arte cuando lo ve. Como aconsejé en otro video, recuerden analizar sus dibujos de vez en cuando, comparar los nuevos con los del año pasado o los de hace unos meses. Les puede revelar muchos frutos de su trabajo que no habían visto madurar por estar concentrados en aquellos que seguían verdes. Por todo esto es que se vuelve más complicado mantenerse motivado. Como mencioné al inicio, al cerebro le motiva ver claramente las recompensas de su trabajo. Entonces, estos avances importantes pero sutiles se vuelven difíciles de detectar para nuestro cerebrito, por lo que se desmotiva más rápido. Siente que a pesar de todo el esfuerzo que ha hecho, la paga no llega y se siente como si todo hubiera sido en vano. Perdemos la paciencia, la ilusión e incluso las esperanzas de convertirnos en el artista que siempre quisimos ser, sin darnos cuenta de que seguimos en este camino y de que nuestra versión
principiante del pasado no podría ni creer que tú dibujaste eso. Estaría maravillado. O como mínimo, yo diría que satisfecho con el progreso que has conseguido. Entonces, ¿cómo lidia uno con todo esto? ¿Cómo no perder la motivación? ¿Cómo afrontar que este proceso se irá volviendo más lento y complejo sin morir en el intento? La respuesta puede ser tan cruda como efectiva. Pero antes de contestarles, quiero darles un rayo de esperanza. Quiero darles paz, porque ustedes se lo merecen, se han esforzado mucho, chicos. Así que les cuento que también hay cosas que se vuelven más fáciles. Sí, no todo es angustia y depresión. Así como hay cosas que se vuelven grandes, hay otras que se hacen pequeñas. Algunos elementos del dibujo se vuelven fáciles de aprender y es más rápido ponerlos en práctica, ya que se sostienen de otras teorías que aprendiste antes. Por ejemplo, cuando uno domina mejor los cubos en perspectiva, aprender a hacer cosas más complejas como muebles, habitaciones, calles o hasta poses dinámicas se vuelve más sencillo, a veces incluso más rápido. El dibujo, así como muchas disciplinas, tiene conocimientos que se adquieren en cadena. Por eso la insistencia de muchos expertos al recomendarnos que aprendamos muy bien las bases del dibujo, pues lo que sigue de eso va a ser mejor sobrellevado si dominamos lo anterior. Es como cuando pasas de sumas y restas a multiplicaciones y de multiplicaciones a divisiones. Experimentar con cosas nuevas también puede volverse más sencillo en algunas ocasiones. Por ejemplo, cuando ya dominas mejor las armonías de color, comenzar a intentar hacerlo parte de la narrativa se vuelve más sencillo, porque de cajón ya sabes elegir bien tus colores, sin que se vea como una paleta aleatoria y nada que verienta como las mías. Así que ya no te preocupas por eso y más bien dedicas tu atención a la psicología del color, lo que te va a permitir volverlo parte de la narrativa de tus ilustraciones y tener resultados impresionantes como en Spider-Man o Arcane. Por eso a veces sentimos que los artistas que admiramos son capaces de hacer todo bien, porque suben de pronto una ilustración así bien increíble con armaduras, caballos y espadas, y en la descripción tienen la osadía de poner que es la primera vez que dibujan todo eso y que les disculpen porque no les salió tan bien. No me la container. A pesar de ser su primera vez intentando, nosotros solo vemos arte y es normal. Esas personas muy seguramente tienen sus bases de dibujo extremadamente dominadas y cimentadas, por lo que experimentar con cosas nuevas puede hacer que incluso desde el primer intento los resultados sean bastante buenos. Y no es que ellos quieran hacerse los modestos. En muchos casos en verdad consideran que su intento no fue el mejor, que las armaduras o los caballos no están muy bien logrados. Porque cuando uno llega más arriba en el dibujo, pasan dos cosas. La primera es que tu vista se agudiza, percibes más rápido las carencias en tus obras, logras observaciones mucho más minuciosas, y eso se logra solo con el tiempo y el estudio. La segunda cosa que ocurre, y otra de las razones por las cuales se vuelve difícil seguir motivado a mejorar, es que nuestras exigencias se vuelven más y más grandes. Déjenme poner un ejemplo muy ñoño. Se siente como si estuvieras en el Minecraft y conforme más avanzas, más cargan los chunks del horizonte y descubres cosas impresionantes que antes no veías. Avanzas y te das cuenta de todo lo que está más allá de ti. Lo mismo pasa en el dibujo. Subes tanto de nivel que ahora el horizonte que alcanzas a ver es el que está por delante de ti. Los niveles superiores, tus nuevos referentes que te ayudarán a seguir avanzando, a inspirarte y a mejorar. Y yo sé, hay que hablar del elefante en la habitación porque todo eso último suena muy lindo, pero también es cierto que en ocasiones lo usamos en nuestra contra. En lugar de ver con ilusión y motivación ese nuevo paisaje, lo podemos llegar a ver con miedo al no estar seguros de que tenemos las herramientas suficientes para seguir avanzando. O en la peor de las situaciones, también pasa que nos comparamos con quienes están unos niveles arriba de nosotros, machacándonos a nosotros mismos en lugar de darnos ánimos. Y a veces hasta despertando emociones como la envidia, sobre lo cual ya hemos hablado en el canal. Les dejaré ese videito al final de este por si quieren echarle un ojo. Entonces volvemos a estas preguntas. ¿Cómo afrontar que este proceso se irá volviendo más lento y complejo sin morir en el intento? Ahora sí vamos a ello. Ya lo sabes, ni yo ni nadie tiene la verdad absoluta. Esta es solo la conclusión a la que he llegado después de muchos años dibujando y un poco de lo que me ha funcionado, pero creo que todo se trata de estrategia y paciencia. Cuando uno es más consciente de todo lo que hablamos hoy,
de por qué antes se sentía más fácil mejorar y ahora no, que el dibujo sí se está volviendo más difícil y que al mismo tiempo hay cosas que se volverán más blanditas para digerir, tomar acción y crear estrategias para no caer en crisis no solo se vuelve necesario, sino casi que una costumbre. Para cada uno será diferente, pero lo que me ha funcionado últimamente es que cuando siento que me estanco en el dibujo y no noto mejorías, sigo 3 pasos. El primero es comparar mis dibujos actuales con los de hace unos meses. Busco las mejorías y los fallos también. Pero no solo eso, también me doy cuenta de cosas geniales que estaba implementando en mi estilo y que en algún momento del camino abandoné sin darme cuenta. Así que me anoto el recordatorio de intentar volver a poner ciertos elementos en práctica. Después de eso suelo sentirme más motivada y con un poco más de dirección. Así que lo siguiente que hago es experimentar libremente y sin pensarlo mucho. En el video sobre personajes hice exactamente eso. Me puse el reto de dibujar en menos tiempo, sin hacer tantas correcciones y con un estilo más messy o desastroso, ya que es algo que me gusta ver en otros artistas. Este tipo de ejercicios no solo me ayudan a liberar presiones por tener resultados perfectos, sino que me ayudan a aprender y descubrir cosas nuevas más rápido. Por ejemplo, maneras distintas de expresar algo en mis ilustraciones o simplemente elementos que no había probado y que resulta que me gustan un montón. Y eso es exactamente lo que me da aún más dirección de hacia dónde quiero llevar mi estilo y qué cosas necesito mejorar para llegar ahí. Entonces, llegamos al tercer paso, que es establecer una dirección para la nueva aventura. Por ejemplo, últimamente me he enfocado en hacer poses más expresivas. Entonces, para ello, he tenido que poner énfasis en estudios de anatomía y perspectiva básica. Siento que hacer esto me ayuda mucho a despejar mi mente, a mostrarle de manera más clara a mi cerebro cuánto hemos avanzado y en qué punto nos encontramos, con lo cual logro redireccionar mi brújula que a lo mejor antes estaba volviendo loca porque me encontraba estancada. En conclusión, veo importante que cada que sea necesario le recordamos a nuestro cerebrito que entre más subimos de nivel, más difícil se pone el asunto, pero al mismo tiempo nos volvemos mejores. Además, sin esa dificultad, ¿no sería muy aburrido? Seríamos como Saitama. Y claro, es igual de importante mostrarle con claridad los frutos de su trabajo cada que comience a creer que no avanza, cada que sienta que la meta se ve demasiado lejos. Por eso, guarden sus dibujos. Espero que reflexionar todo esto y el ejercicio que les compartí al final les ayude a adquirir más paciencia y ánimo en sus procesos. Que eso los lleve a una disciplina fuerte como roble y que si alguna vez vuelven a sentir que están avanzando demasiado lento o que de plano no lo hacen, recuerden que pueden volver a este video para tomar impulso y continuar más tranquilos, disfrutando todo este proceso, el estilo de vida de un dibujante. Déjenme agradecerles a las ratas más rockstars de este canal. Muchas gracias a Xavier Jebus por seguir apoyando este lindo proyecto y por supuesto muchas gracias a Picadiwi por el apoyo de siempre. También un saludito a Magneton XD, que fue la primera personita en llegar al estreno del video anterior. Aquí les dejo el videíto sobre la envidia del dibujante y cómo afrontarla. Recuerden que pueden seguirme en todas las redes sociales como Setsune con doble N, también en esta moradita con doble E al final. Y nos vemos en el próximo video para adivinar el MBTI de los personajes ganadores de la semana. Bye bye.